Hola, me llamo Evelyn. Solía ser una chica normal y pensaba que mi vida era completamente ordinaria y que rozaba lo aburrido. Lo único que hacía que destacara era el hecho de que era la única niña en una familia con 5 hijos y tenía 4 hermanos menores. Pero recientemente todo cambió tanto que siento que estoy viviendo en una serie de televisión llena de drama y complicaciones. El nuevo trabajo de mi papá inició un ciclo de eventos que cambiaron nuestras vidas. Una tarde apareció y dijo que venderíamos nuestra casa y nos mudaríamos a otro estado. Lo hizo de manera, con un suspiro dramático y una expresión preocupada, ya que quería que todos creyéramos que eran malas noticias. Mamá estaba preparando la mesa en ese momento y hasta dejó caer un plato al suelo, pero resultó que papá era un mal actor. De pronto sonrió de oreja a oreja y anunció que pronto nos convertiríamos en una familia muy adinerada. Al principio nos preocupamos un poco por los cambios que se acercaban. Mis hermanos y yo tendríamos que cambiar de escuela, hacer nuevos amigos y todo eso, ya sabes. Pero en cuanto mis padres encontraron un lugar donde vivir, una enorme casa con jardín y piscina, nuestra preocupación se transformó en emoción. Imagínate, cada uno de nosotros tendría una habitación con baño propio. Gracias al cielo, no más filas para usar el baño o peleas por el primer turno para bañarse. Es más, papá prometió que me compraría un auto porque dentro de poco cumpliría 16. Las cosas no podían mejorar. Parecía que nada arruinaría esa época tan maravillosa en mi vida. El único problema era que solo teníamos 2 semanas para empacar nuestras cosas, y como mis hermanos no ayudaban para nada, le pedí a mi mejor amigo Joshua que me diera una mano. Él y yo éramos cercanos desde el jardín de infantes. Probablemente era la única persona que extrañaría mucho, así que estaba feliz de pasar mucho tiempo con él mientras empacábamos. Decidimos comenzar con el ático, el cual estaba lleno de cosas. ¿Cómo es posible que una sola familia llegue a apilar tanta basura?, preguntaba una y otra vez. Encontré juguetes viejos, ropa, fotos y mucho más. En un punto, Josh dio con una bonita caja rosa con todas mis cosas de bebé. Todos los hijos de nuestra familia teníamos una caja así y sabía muy bien qué había en ella. Mi primera manta, accesorios, mi primer diente, nada interesante, a decir verdad. Pero Josh estaba súper interesado por todos mis recuerdos de bebé. Decía, oh por Dios, qué zapatitos tan pequeños tenías y cosas como esas. Pero de pronto encontró algo extraño en el fondo de la caja, envuelto en una manta, como si alguien hubiera querido esconderlo. Era un pequeño sobre arrugado sin firma ni nada. Había una carta dentro que parecía haber sido escrita varios años atrás. Normalmente no leo la correspondencia de los demás, pero en esa ocasión la curiosidad fue más fuerte. Además, esa nota llevaba toda mi vida ahí dentro, y nadie la había encontrado antes. Tenía un aura asombrosa de misterio, ¿sabes? Resultó ser una carta de una madre a una hija, llena de palabras dulces de amor y cariño, así como algunos consejos para las relaciones matrimoniales. Creí que se trataba de una nota de mi abuela para mi mamá. Pero si era así, ¿cómo había terminado en mi caja de bebé? Por cierto, tampoco incluía nombres, aunque sonaba como si la mujer que lo había escrito no fuera a ver a su hija nuevamente. Era muy extraño y conmovedor, así que decidí preguntarle a mi mamá. Me acerqué a ella más tarde ese día, cuando la familia se sentó a cenar a la mesa. Al principio parecía que ni ella ni papá sabían de qué estaba hablando, pero cuando les detallé el contenido de la carta, me di cuenta de que los dos intercambiaron una mirada corta e intentaron cambiar de tema. Se comportaban de una forma muy sospechosa. Después de la cena, intenté sacarles nuevamente algo de información sobre la carta, pero no hubo suerte. Mis hermanos corrían y jugaban, y papá y mamá fingían estar demasiado ocupados con la mudanza. En algún punto, escaparon de la sala y no me dijeron nada. Solo podía pensar en el misterio que rodeaba esa carta. Sin embargo, durante los días que siguieron, no logré encontrar un momento a solas con mis padres. Josh y yo éramos como Sherlock y Watson. Hacíamos deducciones y pensábamos distintas versiones para el origen de la carta.
En un punto parecía que nada tenía sentido, así que comenzamos a creer que había sido escrita por una mujer misteriosa que había vivido en nuestra casa tiempo atrás, que había perdido a su hija y le había dejado la carta antes de morir. Fue entonces cuando decidí por fin exigirles a mis padres que confesaran y me dieran una explicación razonable. Nunca olvidaré lo que me contaron. Resultó que la carta estaba dirigida a mí y había sido redactada por mi mamá. Y no por la mujer sentada a mi lado, sino por mi madre biológica. Ella había sido el primer amor y la primera esposa de mi papá. Se llamaba Alice. Había muerto un par de meses después de que yo naciera a causa de algunas complicaciones por el parto. Sabía que no iba a superar su problema, así que me dejó esa carta donde compartía las cosas que hubiera querido decirme algún día. Papá la extrañaba muchísimo. Sabía que criarme solo sería muy difícil, así que contrató una niñera que me cuidara. Al principio consideró seriamente ceder mi custodia a los padres de mi fallecida mamá, pero poco después se enamoró de la niñera, se casaron y comenzaron a vivir como una familia. Sentí como las lágrimas caían por mi cara y mi boca se rehusó a emitir sonido alguno. Mis padres dijeron que no sabían nada sobre esa carta y que planeaban contarme todo algún día, pero ya que la verdad había sido revelada, estaban listos para ofrecer respuestas a mis preguntas y todo el apoyo que necesitara. En cambio, yo no sabía cómo reaccionar. Por supuesto, me contaron todo lo que sabían sobre mi madre biológica, y papá hasta guardó unas cuantas fotos de ella por si acaso. A la noche, me encontraba sentada en mi cuarto, imaginando cómo era ella y cómo habría sido nuestra vida si no hubiera muerto. Lloraba mucho y releía una y otra vez su carta. Me ponía muy triste pensar en cuánto me había amado y en la tristeza que habría sentido al saber que tendría que dejarme. No pude dormir un solo segundo. Llamé a Josh y pasamos toda la noche hablando por teléfono. Al menos tenía un buen amigo que nunca me había mentido. Sabía que cuando llegara la mañana, mis padres estarían esperando mi reacción a todo el asunto. Al comienzo me sentí muy distante, aunque no podía decir que los culpaba por no haberme dicho la verdad, pero cuando los vi preocupados y asustados, con miedo a perderme, no pude evitar llorar. Mamá me dijo que siempre había estado y siempre estaría para su pequeña princesa, su única hija, y que siempre me había amado de una manera especial. Una vez que la paz y la armonía familiar se restauraron, solo quedaba una duda sin responder. Al contarme la historia, papá había mencionado a los padres de mi madre biológica. Le pregunté si ellos sabían que yo había nacido, y si era así, ¿por qué nunca me habían contactado? Resultó que mi abuela había muerto poco después de la segunda boda de papá, y mi abuelo vivía en un hogar para ancianos. El abuelo no quería molestar a la nueva familia de papá, así que se había distanciado. Pero a pedido suyo, mis padres le enviaban mis fotos de cumpleaños todos los años para que pudiera verme crecer. La idea de tener un abuelo en alguna parte me dejó devastada, es decir, no podía decirle «Hola, abuelo» a un completo extraño. Era posible que no quisiera conocerme. Tampoco quería herir los sentimientos de nadie, ¿sabes? Se me ocurrió que, tal vez, mi mamá no se habría sentido muy feliz si yo hubiera hablado con él. Además, decidimos entre los tres que lo mejor era no contarles a mis hermanos aún. Hasta yo pensaba que eran demasiado jóvenes para comprenderlo. Josh fue la única persona que supo todo sobre lo que sentía. Por cierto, estaba muy entusiasmado con toda la historia. Decía que si él no hubiera hallado la carta ese día, probablemente yo no me habría enterado de nada. Bueno, un día, Josh me inspiró determinación. Dijo que, si al menos no intentaba conocer a mi abuelo, quien seguramente ya era un hombre muy mayor, podría morir en cualquier momento y yo lamentaría de por vida no haber dado con él. Sabía que eso era verdad. Al día siguiente, que de hecho fue el último día en nuestra vieja casa, Josh y yo fuimos al hogar de ancianos a conocer a mi abuelo biológico. ¿Qué puedo decir? Fue un encuentro muy incómodo. Yo no sabía qué decir o qué preguntar, y él estuvo al borde del llanto durante la media hora que duró la reunión. Dijo que mi apariencia le recordaba muchísimo a su hija. Tomamos un poco de té y al final dijo que mis padres habían hecho un gran trabajo criándome para que fuera una buena persona. Por cierto, no era tan viejo y me prometió no morir hasta que yo regresara y verlo de nuevo. No sé cómo describir la sensación que tuve al dejar a mi abuelo, pero
Supongo que fue más placentera que otra cosa. Bueno, ahora puedo decir con felicidad que nos mudamos a nuestra gran casa nueva y ya casi nos instalamos por completo. Cumpliré 16 la próxima semana y por fin me comprarán mi propio auto. Oh, y otra cosa, les hablé a mis padres de la visita a mi abuelo y les dije que la familia no podría soportar más secretos. Ellos estaban muy sorprendidos, pero no dijeron que no debería haberlo hecho ni nada parecido. Eso me hizo sentir bien. Bien, quiero escribirle una carta a mi abuelo para contarle de mi vida en detalle. Planeo visitarlo nuevamente en el verano. Tengo que regresar y presumirle mi auto nuevo a Josh. Si te gustó mi historia, haz clic en el botón de suscribirse y siéntete libre de mencionar en los comentarios qué harías si repentinamente descubrieras que no eres la persona que siempre creíste ser.